Buenas tardes a todos. En esta ocasión vamos a estar entrevistando a la licenciada Karen Zárate, quien es autora del Club de las Cosas Imposibles, editado por Editorial del Fondo. Vean qué hermoso libro, no solo por su contenido, que es una novela romántica, sino también por su hermoso diseño de tapa e interiores. Vamos a estar charlando con la autora de esta novela que se las trae y el próximo 10 de mayo a las 20:30 horas en la sala Carlos Gorostiza va a estar presentando en el marco de las presentaciones que organiza Editorial del Fondo, ni más ni menos que la Feria Internacional del Libro, así que sin más preámbulo la vamos a presentar. ¿Qué tal, Karen? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arturo. Muy bien. ¿Vos cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Muy bien, muchas gracias por recibirnos y por comentarnos un poquitito sobre esta novela, El Club de las Cosas Imposibles, que se trata ni más ni menos que de cinco mujeres, una de ellas protagonistas, Silvia, que es la dueña de una librería de barrio, de la zona de Belgrano, donde acuden estas cuatro mujeres de distintas profesiones, muy diferentes en cuanto a sus culturas, en cuanto a su poder económico, con distintos vaivenes en la vida. Y ahí, bueno, a través de un llamado se empiezan a juntar y crean una importante amistad. ¿Nos podrías contar cómo surgió la posibilidad de escribir esta novela? Así como vos mencionás y vas contando el eje central de esta novela, en realidad justamente me inspiro en mis amigas, ¿no? Un grupo de cuatro amigas donde yo sentí esa necesidad de poder reflejar en esta historia esa red de contención que justamente es lo central, ¿no? Más allá de estas historias que son diferentes y que terminan unificándose a raíz de este club de lectura. Algunas muy escépticas, te diría, algunas mujeres no sobre o respecto a qué hacen en esa librería y cómo llegan a esa librería, pero que finalmente las va a terminar uniendo. Y me pareció interesante, ¿no? Poder plasmar estas conversaciones, ¿no? Que con mis amigas llevábamos día a día y en estos encuentros que por lo general como mujeres solemos hacer y hablar sobre temáticas que nos atraviesan en el día a día, en lo cotidiano, y me pareció muy interesante poder, a través de una historia de ficción, por supuesto, reflejar algunas historias de vida bueno, que justamente son expresión también de esto que vos decís, ¿no? Parte de la sociedad, de la cultura que nos atraviesa, lo que nos moviliza, básicamente. A mí a la hora de escribir justamente me gusta desafiarme con los temas que abordo, entonces me pareció sumamente importante, ¿no? Poder hablar sobre estas mujeres que nos identifican a muchas y me ha llegado a través de las lectoras ese mensaje, ¿no? De sentirse identificada con alguna de estas protagonistas, ¿no? Bueno, que van transitando y van de alguna manera destramando, ¿no? Sus historias y que van a llegar a ese gran final, que bueno, no voy a spoilear mucho, ¿no? Pero es una novela que emociona, que atraviesa, que interpela. ¿Cuál es el principal mensaje que vos intentás dejarle a la gente a la hora de escribir este tipo de novelas, ¿no? Porque en esta ocasión fue en un club de lectura, ¿cómo podría haber sido en un centro de jubilados o alguna otra institución donde van estas mujeres a tratar de crear un vínculo, sociabilizar y demás, producto de vicisitudes que han pasado en su vida, ¿no? Porque son viudas o porque viven solitas y demás. Creo que es un núcleo muy importante, ¿no? En ese marco, ¿cuál es el principal mensaje que vos intentás dejarle a tus futuros lectores? Bueno, mira, con respecto a la novela, al Club de las Cosas Imposibles, en este caso es justamente decir, bueno, cómo a veces nos sentimos solos, ¿no? En ciertas circunstancias de nuestras vidas y decir, bueno, cómo generar o encontrar esos lugares de pertenencia, que muchas veces no tiene que ser por aquellas amistades, ¿no? Que conocimos o hicimos en la escuela primaria, en la secundaria, el mensaje también es ese. Que no todo Por está ejemplo, como perdido.
Claro, exactamente, que no todo tiene que ver con, o está este pensamiento, ¿no? De que las grandes amistades son esas amistades que son de toda la vida, y sin embargo, que a veces eso genera presión, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, en esta circunstancia me siento sola, incluso Kiara, que es quien empieza, ¿no? Narrando esta historia, ella dice, bueno, me siento sola, ha perdido mucho en su vida, se encuentra en una situación particular y dice, bueno, ¿cómo busca en Google, ¿no? En Internet, cómo hacer amigas a partir de los 30, ¿no? En ese tono de desesperante, si se quiere decir, che, ¿dónde puedo caer a la primera? Y ella misma se cuestiona, ¿qué hago en un club de lectura? Y sin embargo, se anima, ¿no? Va a este espacio que justamente son los que empiezan a tejer comunidad entre personas que se conocen, pero los une el amor, la pasión por la lectura, por encontrarse, y justamente me ha pasado que en los clubes de lecturas que me han invitado a raíz de mis otras novelas, sucede esto, ¿no? Esta magia, esta comunidad que personas totalmente desconocidas terminan haciendo una gran amistad por amor a la lectura. Y eso es maravilloso también, ¿no? Poder de alguna manera reflejar estas comunidades que están ahí y que nos permiten incluso cambiar nuestras vidas, porque es lo que sucede y por lo menos a mí lo que me han transmitido en estos clubes. Eso por un lado con el club de las cosas imposibles, pero como bien te mencionaba, a mí me gusta desafiarme con los temas que escribo, no es nada indiferente, digo, soy comunicadora, el periodismo me ha dado muchas herramientas a lo largo de la carrera que he hecho y cuando me he dedicado, ¿no? Al periodismo, al mundo periodístico, y las historias de vida, ¿sí? Que me ha permitido este laburo, en algún punto me han marcado y tal vez es la manera que yo voy plasmando en mi escritura, ¿no? Porque a veces me preguntan y me dicen, che, estas historias, ¿es ficción? ¿De dónde vienen? ¿Las creás o son parte de algo más? Y claramente cuando yo hago esa revisión de ese manuscrito, ¿no? Porque muchas veces me sale y digo, no reconozco en el momento de dónde provienen, pero claro, cuando yo hago esa revisión digo, sí, esto me lo contaron en tal nota o en tal entrevista, o ¿por qué? Porque siempre tuve la premisa como comunicadora social de visibilizar aquellos temas que justamente o no son contados o no se muestran, ¿sí? Entonces, para mí también es como parte importante, ¿no? Poder usar la comunicación desde este lugar, y qué mejor que hacerlo a través de la literatura, ¿no? Que estas historias que logren interpelar, que logren hacer reflexionar, que cuestionen en algún punto, ¿no? Y para mí eso es maravilloso. Poder hacerlo a través de la palabra escrita también me ha regalado todo un mundo que pensé que no estaba ahí, pero que fui descubriendo. Y bueno, y ahora con los años todavía más, ¿no? Siempre hay algo ahí latente que me moviliza a escribir y a investigar sobre eso que quiero plasmar. Qué importante lo que decís, ¿no? En periodismo nosotros diríamos darle voz a los sin voz, ¿no? Esas historias tan anónimas que uno va recogiendo a lo largo y a lo ancho de las recorridas y de las coberturas que uno hace, sobre todo quienes hemos tenido la posibilidad también de ser mobileros, de trabajar en la calle, cuando uno está Totalmente. esperando para salir al aire, charlar con esa señora que nos cuenta que ha sufrido un robo, que ha sufrido una pérdida. Es muy importante tratar de tener la posibilidad, como en tu caso, de plasmarlo en un libro, ¿no? Y que la gente diga, wow, esto me parece familiar o en algún lado lo escuché, ¿viste? ¿Cuáles son las principales críticas que pudiste ir recibiendo de los lectores que han tomado este conocimiento y que han podido leer este hermoso libro? Como te comentaba, esos mensajes, ¿no? Como bien decís, son mensajes de cercanía. Eh, a ver, muchos lectores han sentido que al leer la novela, cosas que a lo mejor ellos experimentaban como algo que simplemente sucede a ellos y nadie más, bueno, realmente cuando empezamos a interiorizarnos en la novela y cuando, bueno, tenemos esta oportunidad de intercambio, que para mí me parece es maravilloso, ¿no? Poder hacer este intercambio entre autores y lectores que enriquece aún más lo que uno tiene
para contar y lo que cuenta, ¿sí? Porque uno siempre está en eso, ¿no? Por lo menos yo busco interpelar, ¿sí? Y abrir a la reflexión. Entonces son estos mensajes de, che, yo pensé que a mí me había pasado solamente y en realidad con estas historias me llegan a tal punto de decir, bueno, a alguien más le está pasando esto que me pasa a mí. Entonces es como encontrar también en la lectura ese refugio, esa contención, eh, esa manera de sentirse acompañados. Hay un momento en que Silvia, que es, bueno, la dueña de la librería y justamente quien organiza estos clubes de lectura, ella dice, bueno, eh, los libros son una ventana al mundo, ¿no? Ella, justamente vos nombrás la pérdida en algún momento como historias de vida que como periodistas nos han contado, que tenemos esa, para mí, maravillosa oportunidad también. Ella dice, bueno, los libros a mí me salvaron, ¿sí? Ha tenido una gran pérdida y ella encuentra refugio entre las páginas, entre las historias, en poder viajar a otros mundos que son posibles, y de ahí viene también el club de las cosas imposibles, esas cosas que a veces creemos que son imposibles, pero en realidad no lo son. Y ella, a través de su historia, intenta, ¿no?, llegar a estas 4 mujeres que se van acercando por distintos motivos, a que también encuentren ese sentido de pertenencia y de comunidad. Y creo que eso es lo que más ha llegado, ¿no?, de parte de los lectores y las lectoras, el identificarse con eso que les pasa. Eh, hay lectores que me han dicho, yo en un momento de mi vida me encontraba muy solo, no me sentía bien o a gusto con mi trabajo, o mis amistades, ya no teníamos ese sentido de pertenencia, porque a veces la vida nos va llevando por distintos caminos, y me dicen, bueno, yo con los clubes de lectura encontré ese lugar donde me sentí visto y escuchado y que también tenía algo para aportar. Entonces me parece que va por ahí también, ¿no? La historia y lo que estos mensajes me llegan, ¿no? De decir, che, yo no estoy sola, o la verdad que llegar a un club de lectura para animarme y ver qué sucede con eso y qué me pasa con eso tampoco está tan mal, ¿no? Porque también está el juzgarnos y decir, che, estoy sola haciendo tal actividad, me animo, no me animo, ¿qué pensarán? Y este libro me parece que rompe un poco, ¿no?, con estos cuestionamientos y con esos esquemas que están tan dados, ¿no?, por la misma Estereotipos. sociedad. Exactamente. Entonces, creo que también viene a romper un poco con eso y decir, che, acá hay un libro que habla sobre esto y que también tal vez te está pasando, pero bueno, tanto estas mujeres han podido tejer y hacer esa red y contenerse y bueno, y transitar juntas ese camino. Por lo que me estás comentando, no ha sido tan difícil encontrarle el título, ¿no? A mi modesto entender, muy original, muy particular, el Club de las Cosas Imposibles. ¿Qué nos podés contar sobre cómo surgió elegir ese título para esta novela? Uy, bueno, fue una búsqueda, al principio no sabía muy bien, ¿no? Pero yo creo que a medida que escribía la historia, el título iba ganando poder. Quería reflejar esto, ¿no? El club, ese club que a raíz de una lectura generó esta poderosa amistad, ¿no? Y con diferentes mujeres. Y después digo, bueno, hay cosas imposibles, ¿no? Que creemos en la vida que son imposibles, pero en realidad, esto que te comentaba, no lo son, ¿no? Como el Exactamente. hecho de que 5 mujeres diferentes, desconocidas totalmente, se reúnen en un club y se animen a conocer una de la otra. Bueno, no quiero spoilear mucho porque hay una situación muy, muy compleja que se da durante, si bien cada una tiene sus historias, ¿no? Pero hay una situación que van a acompañar a una de las protagonistas, y cómo, digo, esta cuestión, ¿no? De pensar que existen cosas imposibles y en grupo, en manada, se usa mucho, ¿no? Silvia habla mucho de manada, ¿no? De estas brujas en el sentido, ¿no? Silvia dice como las brujas de la humanidad, ¿no? A ver, también se identifica mucho el poder de la mujer, como mujeres, ¿no? Lo que hemos tenido que transitar, lo que ya sabemos de la historia y cómo, sin embargo, y pese a eso, seguimos eligiéndonos y acompañándonos, no importa, ¿no?, en qué situación esté cada una.
Me parece que también eso es lo interesante, que se aborda, por ejemplo, la violencia de género, se aborda la maternidad desde distintos puntos de vista, como por ejemplo ser mamá primeriza o la pérdida, ¿no? El compromiso, no compromiso, el amor romántico, ¿sí? El cambiar de trabajo, me animo, no me animo, voy tras mis sueños y dejo todo lo que me han dicho que tenía que hacer por mandato. Me parece que es una novela que justamente con todas estas diversidades, ahí es cuando también me invoca el tema de lo imposible, ¿sí? Que en realidad termina siendo posible, y el tema de jugar con los colores. Estos colores, como bien vos decías al principio, es una novela Las con un identifica, ¿no? diseño, las identifica, y cada capítulo está narrado, ¿sí? por estas voces, ¿sí? Cada una tiene su voz dentro de lo que es la historia, eh, y está atravesada por una emoción en específico. Y esa emoción justamente es representada por un color. Me parece que la dinámica y el juego también de la historia va por ahí, que representa muy bien lo que cada una va sintiendo, y además, cuando se llega al final, más allá del cierre de la historia, hay un plus, ¿sí? Donde se invita a los lectores y las lectoras a terminar de ser parte y de dar el cierre, ¿sí? Final a esa historia. Tampoco voy a spoilear demasiado, ¿no? Porque es algo que se invita hacia el final. Y a la hora de publicar, Bueno, a la hora de ese es otro tema aparte, digo, el mundo editorial es todo un camino, ¿no? Yo hace 7 años que empecé con la escritura, el primer libro que decido autopublicar. tenés eh, una trilogía también. Sí, que fue declarada de interés legislativo provincial, luego se convirtió en saga. Yo empiezo con la autopublicación y desde ahí te digo, Arturo, que tuve que hacer una investigación muy, muy importante Minuciosa, acerca de, ¿no? minuciosa, claro, acerca de autopublicar, qué era lo que yo estaba pagando por ese servicio, porque ahora hay muchas editoriales independientes que te ofrecen ese servicio de autopublicación, más allá de las editoriales tradicionales. Entonces yo empecé a moverme en este mundillo editorial desde la autopublicación, porque sentí que cuando terminé la primera parte de la trilogía, Eterna Clara, sentí que no podía quedar en una computadora, que esa historia tenía que ver la luz de alguna manera, y en ese momento lo que digo, encontré como para hacerlo fue la autopublicación. Claro que después, cuando uno empieza a investigar más y a interiorizarse en este mundo, si bien tuve, digamos, mis ganancias, pero llegó un momento que yo digo, bueno, quiero que una editorial, esa ilusión, ¿no? Ese sueño de que una editorial venga y te ofrezca publicar con ellos de manera tradicional, que eso es otra cuestión. Y bueno, tuve la oportunidad de laburar con Del Fondo, que mi primera novela que publiqué con ellos fue Quererme Así, y ahí fue, digamos, un antes y un después en mi carrera como escritora, porque ya que una editorial venga y quiera, te proponga trabajar, ¿no? En base a tus novelas, ya es otra historia totalmente distinta, por la llegada, la masividad, el estar de repente en todas las librerías del país, a diferencia de la autopublicación, que uno también, ¿no? Hace su camino, pero ya es más puerta a puerta, ¿no? Es más autogestión. Me acuerdo que mi mamá en ese momento me ayudaba a vender los libros, íbamos a las librerías a ver si me dejaban, ¿no? Tener mis libros ahí. Entonces fue una diferencia enorme. Bueno, vos el próximo 10 de mayo a las 20:30 vas a estar presentando tu libro en la sala Carlos Gorostiza junto a tres colegas, Judith Miguel, Camila Mora y Verónica Sordelli. ¿Cómo te estás preparando para esa presentación en el marco de las novelas románticas? La Feria del Libro con tanta emoción, creo que como a todos nos pasa, ¿no? Los lectores y lectoras ya también están en esta cosa de empezar a informar qué pasa con la feria, entonces se genera todo un mes antes, es la fiesta del libro, ¿no? Entonces es mucha ilusión, muchas ganas. De hecho, bueno, van a haber algunas novedades ahí en la feria para los ansiosos, pero yo me preparo, a ver, en realidad a mí me gusta disfrutar también de la feria. Entonces, conozco a las chicas, conozco a mis colegas, ya el año pasado tuvimos la oportunidad de compartir mesa también, entonces cada una tiene un estilo muy marcado, más allá
de ser una sala de romántica y que todas publicamos en el género romántico del catálogo de la editorial del fondo, cada una tiene ese estilo que nos diferencia y que a la vez enriquece, ¿no?, aún más la charla. Entonces estamos ahí preparándonos con nuestra editora. Se publicó el flyer y tuvo muy linda repercusión, y entonces ahí la idea de la charla es ir por el detrás de escena, ¿no?, de esas historias de amor, ¿no? Cómo se construye una novela o el universo en realidad romántico que va más allá del romance. Entonces por eso destaco este estilo que nos diferencia a las cuatro, pero que a la vez hacen, ¿no?, creer en el amor en todas sus formas. Me parece que eso es lo más interesante de la charla, ¿no? Y bueno, cada una iba a poner, ¿sí?, en Su granito de juego. arena. Total, total. Y también la idea es que los lectores y las lectoras participen y bueno, que conozcan esto, ¿no? Cómo se construye este universo romántico dentro de una novela. Así que va a estar muy interesante. 8:30 de la noche, 10 de mayo, sábado. Va a estar muy lindo. Por último, y agradeciéndote mucho los minutos que has tenido en conversar con nosotros, me gustaría saber qué sueño tiene por cumplir Karen Zárate en su vida desde lo profesional. A ver, mira, yo, Arturo, la verdad que todo lo que me he propuesto hasta ahora lo logré, ¿no? A ver, con sus altibajos, con sus cuestiones, sus situaciones, pero hay algo ahí que siempre me caracterizó por ir tras mis sueños. Yo siempre tuve muy en claro que todo eso que yo manifestaba o quería lograr, iba por ello, ¿no? Soy sagitariana, como caballito desbocado, ¿no? Ir tras eso. Pero ahora el sueño, yo creo y creo que a todos los escritores nos pasa. Me encantaría ver en la pantalla grande o en serie alguna de mis novelas. Eso para mí sería como un sueño más, ¿no? A cumplir. Sería hermoso ver que mis personajes cobran vida en pantalla. Eso sería como algo que anhelo muchísimo. Pero mientras tanto sigo escribiendo, sigo creando mundos, sigo dialogando con estos personajes que digo yo que vienen que simplemente yo soy una intermediaria porque necesitan que alguien los escriba, los construya y necesitan ser escuchados y leídos. Entonces creo que ese es mi papel en todo esto, ¿no? Como escritora. Y a veces esto no siento que no sé hacer otra cosa más que escribir. En algún momento lo mencioné en mis redes, porque es eso, ¿no? Es tal la conexión que genero con la escritura. A mí la escritura me ha devuelto, a ver, me ha permitido reconstruir mi historia, me ha permitido sanar, que es así como yo empiezo, ¿no? La escritura nace en mí como una herramienta de sanación, más allá del periodismo y de siempre haberme sentido identificada con la escritura, pero surge en un punto de inflexión en mi vida en el que yo necesitaba canalizar todo eso que no podía ser puesto en voz alta, y creo que por ahí viene. Bueno, Karen, te agradecemos muchísimo los minutos que has tenido en conversar con nosotros. Y por último, si querés decir tus redes sociales para que la gente te pueda contactar y adquirir esta novela. Instagram como Karen M. Zárate. Ahí, bueno, se pueden comunicar con ella y pueden adquirir no solo sus libros, sino interiorizarse sobre los cursos y demás que ella está brindando. Y bueno, los volvemos a invitar a todos el próximo 10 de mayo, 20-30 horas, en la sala Carlos Gorostiza, ni más ni menos, para compartir una horita, horita y media de charla con otras tres escritoras de lujos también de Editorial del Fondo. Bueno, Karen, ha sido un verdadero placer conversar contigo en esta jornada. Muchas gracias, Arturo, por el espacio. Muy buena tarde.